Assalamu alaikum wa rahmatullah. Una pregunta que, por penoso que parezca, hay quien la formula como una pregunta sincera y estoy convencido de que lo hacen de forma sincera, porque visto desde fuera, los que somos musulmanes decimos, ¿pero cómo puedes preguntar eso? Pero visto desde fuera, pues tiene su lógica. Hay gente que pregunta, ¿el terrorismo, todos estos terroristas que vemos en la tele, algo de vínculo tienen con el Islam? Porque todos están actuando en nombre del Islam, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿este terrorismo es islámico? Lo primero que voy a hacer es una pequeña lista de las razones por las que los eruditos musulmanes de todas las corrientes, incluyendo las que no son especialmente conocidas por ser superliberales, han declarado que son errores básicos que se cometen dentro de la ideología de estos terroristas. La primera de ellas es la prohibición de matar no combatientes, ¿vale? El profeta Muhammad ﷺ prohibió matar a personas que no estaban combatiendo, mujeres, niños, ancianos, cualquier persona que no estuviera en el campo de batalla, tú no puedes ir y atacarla. Esto está transmitido por tantos compañeros del profeta que alcanza el nivel de mutawatir, transmitido en masa. Lo que esto significa en la práctica es que no hay ninguna duda de su autenticidad, ¿vale? En segundo lugar, la prohibición de emitir fatuas, de dar veredictos religiosos sin el conocimiento. Para yo venir y decir, tenemos que luchar, tenemos que hacer esto contra esta gente y ahora está permitido esto, está prohibido esto, yo tengo que tener unas cualificaciones, tengo que haber estudiado con eruditos que dan fe y certifican que yo tengo ese conocimiento, ¿vale? Lo que existe en esta corriente violenta es un montón de autoproclamados eruditos. De hecho, a veces lo gracioso es que ni se proclaman eruditos, dan fatuas y se quedan tan anchos. En tercer lugar, la prohibición de asesinar a emisarios y diplomáticos, ¿vale? Si alguien trae un mensaje, y esto ya estaba prohibido en la Arabia preislámica antes del Islam, tú no puedes asesinarle. No puedes asesinar a gente de una ONG o a personas que no están en el campo de batalla y no han venido a lucharte, porque tú los identificas con el lado opuesto. La prohibición del takfir. Takfir es declarar a otros musulmanes como no musulmanes. Tanto el Corán como las citas del profeta, y esto alcanza el nivel de super ultra mutawatir, transmitido en masa, prohíben de una forma muy tajante que yo como musulmán acuse a otros musulmanes de ser apóstatas o de no ser musulmanes, ¿vale? Sin embargo, en esta ideología es sorprendente la ligereza con la que se hace eso, ¿no? La prohibición de maltratar al dhimmi, a esa persona de religión judía o religión cristiana que vive en un territorio en el cual está siendo gobernado por musulmanes. El profeta Muhammad ﷺ prohibió explícitamente maltratar a esa persona. De hecho, el profeta Muhammad ﷺ dijo: quien maltrate a alguien que esté bajo ese pacto de convivencia, la persona que es de otra religión y vive bajo nuestro gobierno, no olerá la fragancia del paraíso, pese a que la fragancia del paraíso se puede oler desde 40 años de distancia, ¿vale? Es una expresión. Pero esto existe en un hadith sahih. Luego, la prohibición de coaccionar en materia religiosa. El Corán establece claramente la ikraha fid din. No hay ningún tipo de coacción en materia religiosa. La prohibición de aplicar penas sin un proceso judicial estricto, ¿vale? Ya sabéis que la sunna se demanda un número elevado de testigos que hayan visto un crimen específico de una forma muy explícita para poder ejecutar a alguien o para poder hacer una penalización. Es conocido en esta corriente violenta que eso se toma muy a la ligera. Quiero decir, a mí me parece que este no me gusta y lo mato. La prohibición de torturar, la prohibición de mutilar cadáveres. Esto está establecido, de hecho, en las batallas del profeta ﷺ. Incluso cuando los musulmanes fueron mutilados por el otro lado, se les prohibió explícitamente a ellos actuar de esta misma forma. La prohibición del juruj, de la rebelión armada, a menos que el líder o el emir o quien esté gobernando en ese momento haya apostatado claramente del Islam, ¿no? Claramente, no que tú le declares qué hacer porque te apetece. Estos son solo algunas, las principales críticas que los eruditos musulmanes hacen a este tipo de terrorismo desde una perspectiva de jurisprudencia islámica. Entonces mucha gente dirá, bueno, entonces, ¿por qué lo justifican islámicamente? Y lo que quiero que entendáis es que si por ejemplo yo vivo en una zona del mundo, como pueda ser Oriente Medio, políticamente castigada, especialmente en primer lugar, estos países fueron colonizados con extrema violencia, perdieron su identidad, su cultura, perdieron muchas vidas, y a eso añades ahora las invasiones recientes que han derramado muchísima sangre, porque eso desde aquí no lo vemos, pero estos países
de Oriente Medio, donde hay petróleo, naturalmente las potencias mundiales quieren hacerse con ese territorio y esos recursos para seguir siendo potencias mundiales. Y claro, naturalmente eso implica que estas potencias van a practicar una violencia extrema en esos territorios, y la gente de esos territorios desarrolla un odio, ¿vale? Hay un odio. Y ese odio, esta corriente violenta realmente es política. La religión es una justificación o un aditivo, y está ahí, no se puede negar, pero lo cierto es que el motor principal es político y territorial y cultural, que se estudia el mundo del cual sale esta ideología, ¿vale? De hecho, la forma actual nació en Afganistán en el momento en el que Rusia y Estados Unidos estaban peleando por ese territorio, ¿no? Y ahí es donde Bin Laden y al-Zawahiri y toda esta gente empezó a desarrollar más el caso, ¿no? Para esta visión del mundo. Pero se tiene que entender que se tiene que estudiar la verdadera causa.